repaso de la clase anterior y vamos a luego, con el favor de Dios, resolver un problema, pero la idea es ver unos videos para que ustedes identifiquen lo que vimos la clase pasada. Ya lo voy a explicar, pero vamos a ver dos ejemplos de dos prédicas que hacen eisegesis, es decir, que meten sus ideas. Ya voy a explicar eso, que meten sus ideas al texto y quiero que ustedes aprendan a identificarlo. Trae dos videos de dos personajes, uno una cantante conocida, de pronto se le va a caer un ídolo alguna aquí, pero ya esperamos que se pueda dar pues. Entonces voy a hacer un repaso de la clase anterior. Vimos en principio algunos conceptos claves. Recuerden que yo esto lo envié, la clase anterior la pueden tener en su WhatsApp, no solo les envié de YouTube, también se los envié en audio. O sea que tenían todas las maneras de escuchar la clase otra vez. Ahí las mandé también en audio para que lo pudieran escuchar más fácil. Entonces, la interpretación básicamente dijimos que era el proceso por el cual entendemos nosotros las escrituras. Eso es interpretar. Yo hablé mucho de interpretar. Bueno, interpretar es básicamente entender. Entendimos, por ejemplo, que en el Salmo 23, cuando dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, no quiere decir, por ejemplo, que la sal nunca se me va a acabar en la casa. Eso no significa nada me faltará, sino que significa que como el Señor es mi pastor, entonces Él es todo lo que necesito. Entonces, en ese sentido, nada me faltará. No quiere decir que no se me va a acabar la sal o el azúcar en la casa. No, nada me faltará, no. Sino que como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, lo tengo Él, lo tengo todo. Entonces estamos interpretando el Salmo 23. Eso es interpretar. Básicamente, entenderlo. Cuando Jesús dijo que teníamos que tomar la cruz, no quiere decir que me tengo que ir al centro y comprarme una cruz de madera y cargarla todos los días. Entendemos que es estar dispuestos a ir hasta la muerte con Jesús. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Estamos interpretando, estamos entendiendo las escrituras. Bien, eso es interpretar. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces vimos que hay algunos principios, algunas ideas que nosotros tenemos que tener en mente a la hora de poder interpretar, es decir, entender las escrituras. Vimos 4 principios o 4 ideas, cosas que tenemos que tener en mente. Primero, la escritura es su propio intérprete, es decir, que la Biblia no se contradice. Si un pasaje A parece contradecir a un pasaje B, entonces estoy mal interpretando el pasaje A. ¿Me explico? Es decir, si un versículo me parece decir una cosa y otro parece contradecir a ese, no es que la Biblia se contradiga, es que yo lo estoy interpretando mal. ¿Por qué? Porque la escritura es su propia intérprete. Es decir, la Biblia no se contradice. Que aquí hay algo que coloqué. Los pasajes más oscuros se interpretan a la luz de los más claros. Es decir, un pasaje que sea difícil de entender, yo lo entiendo utilizando uno que hable del mismo tema, pero que hable más claro. Entonces colocaba este ejemplo, lo voy a explicar rápidamente. En Hechos 10 dice que Jesús anunció un mensaje de paz. Pero en Mateo 10 Jesús dijo que no había venido a traer paz a la tierra, sino espada. Entonces parece contradecirse, o predicó un mensaje de paz, un mensaje de espada. Bueno, es que hay que entender. En Hechos 10 sí se refiere a una paz para todo el que cree, ¿cierto? Para todo el que cree el mensaje de Jesús da paz. Pero ese mensaje de paz, al tú creerlo, ibas a tener problemas. El hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. En ese sentido Jesús no vino a traer paz. ¿Por qué? Porque su mensaje te va a causar problemas en tu familia. Porque tus principios pueden ir en contra de los tuyos. Entonces, no se contradice. Jesús predicó un mensaje de paz, pero a la vez no es de paz. Porque trae división. Porque los valores de Jesús son diferentes a los valores del mundo. Ese es el primer principio. La escritura es su propio intérprete. Voy rápido, pero por favor escuchen la clase anterior, que envié un audio de WhatsApp y ahí está más explicado. Pero creo que por ahora se entiende, ¿cierto? Voy rápido porque quiero llegar a que practiquemos, que pongamos esto en práctica. Bien. Segundo, este es sencillo, la Biblia debe leerse de manera profunda, es decir, debemos meternos en lo que estamos leyendo. Por ejemplo, cuando Abraham va y el Señor le dice que sacrifique a Isaac, imagínense a Abraham cogiendo el cuchillo en ese momento. Y no estaba así todo feliz, ay, yo te creo, Señor. No, era su hijo. Imagínense, póngase usted en esa situación
de Abraham, que Dios le diga a usted que mate a su hijo. Una cosa tremenda. O sea, hay que meterse cuando estamos leyendo las historias, o cuando el Señor abre el mar rojo, pensar, bueno, o las guerras, ¿no? Las guerras en la Biblia. Viene y tal, y David hizo tal, y venía Goliat. A veces tenemos el día de David y Goliat toda infantil. Ay, el pastorcito David contra el gigante Goliat. No, era un gigante, imagínense usted un gigante, algo imponente. Y el muchachito ahí con nada, con una lanzadora de piedra. Entonces tenemos que leer la Biblia de manera profunda, meternos en lo que estamos leyendo. Tercero, bueno, esto lo expliqué también, que debemos tener en cuenta el lenguaje. Es decir, la Biblia fue escrita hace mucho tiempo y no podemos esperar que la manera en que la Biblia se escribió sea la misma en que nosotros escribimos ahora. Por ejemplo, científicamente es incorrecto decir que el sol sale. No, el sol salió a las 6:45, por ejemplo. Eso es científicamente incorrecto. Pero un presentador del clima en las noticias dice el sol salió a tal hora. ¿Está mintiendo él? No. Sino que está usando un lenguaje que su audiencia entiende. ¿Cierto? Cuando la Biblia se escribió, los autores, los autores le estaban escribiendo a personas que entendían lo que ellos querían decir. Entendían la manera de escribir. Lo que vimos en Apocalipsis, recuerdan el género apocalíptico. Era algo que ellos entendían, que era una manera de escribir. Ellos entendían los símbolos. Ellos entendían, por ejemplo, que no iba a venir una bestia al final de los tiempos, sino que eso era un símbolo. Ellos entendían que la marca no era algo literal, sino que era un símbolo, porque esa era la manera de escribir. Y aquí puse el ejemplo de Génesis 1, cuando dice que Dios dijo, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz, y llamó a la luz día, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero si ustedes leen luego, ustedes Génesis 1:3, o sea, al principio, lo primero, luego es que Dios crea el sol. Entonces, ¿cómo hay día, cómo hay luz sin sol? Si la luz que tenemos en la tierra es la luz del sol. Y alguno dirá, bueno, ¿en qué Dios pudo hacer un milagro? ¿Pudo hacer luz sin sol? Sí, pudo hacerlo. Pero esa no era la manera de escribir de ellos. ¿Por qué? Porque el autor de Génesis 1 no estaba hablando de días de 24 horas como lo que tenemos nosotros a la hora de escribir en Génesis capítulo 1. No es que Dios creó el mundo en 7 días de 24 horas. ¿Por qué? Porque el escritor de Génesis no estaba escribiendo ciencia. No estaba escribiendo científicamente cómo Dios creó el mundo. Porque, ¿cómo hay luz sin sol? ¿Cómo hay tarde y mañana sin sol? Porque el autor dice que fue la tarde y la mañana. ¿Qué es lo que nos dice que es tarde y que es mañana? El sol. Pero no hay sol. El sol Dios lo crea después. ¿Por qué? Porque no nos está escribiendo en un lenguaje científico del siglo XXI. Entonces hay gente, y tradicionalmente cuando se lee Génesis 1, se lee como una descripción literal de 7 días de 24 horas como nosotros lo tenemos hoy. Pero esa no era la forma en que los primeros lectores ni siquiera lo entendieron. ¿Por qué? Porque ellos no usaban un lenguaje científico del siglo XXI. Esto es solo un ejemplo, y podríamos hablar mucho de Génesis 1 y Génesis 2, pero básicamente es eso, tener en cuenta que el lenguaje de la Biblia no es el mismo lenguaje que nosotros utilizamos hoy. Es importante entender eso. Sigamos. Cuarto, y este es importantísimo, esto lo hablamos también, no ir más allá de lo escrito. ¿A qué se refiere eso? Hay que hacer una diferencia entre lo explícito y lo implícito. ¿Ok? Cuando leemos la Biblia hay que hacer diferencia entre lo explícito y lo implícito. ¿Qué es lo explícito? Lo que el texto dice. Sencillo. Lo que el texto dice. Entonces, por ejemplo, Génesis 15:1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Aarón, yo soy un escudo para ti. Abraham, perdón. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. ¿Qué es lo explícito? Dios le dice a Abraham: no temas. Es decir, eso es lo que dice el texto, lo explícito. Ahora, ¿qué es lo implícito? Lo que el texto no dice, pero que se puede entender. Por ejemplo, si Dios le dice a Abraham, no temas, ¿qué podemos pensar nosotros? Que Abraham tenía miedo. Porque ¿para qué le va a decir Dios que no tema si no tiene miedo? Eso es lo implícito. Lo que el texto no dice. El texto no dice que Abraham tenía miedo, pero nosotros podemos pensar que Abraham tenía miedo.
El problema es cuando yo baso mis ideas en lo implícito, es decir, lo que el texto no dice, porque eso es mi opinión. Y mi opinión puede estar equivocada. Ponía yo el ejemplo de Juan 20 cuando Jesús aparece en medio de sus discípulos. Entonces hay gente que dice, miren, Jesús atravesó la puerta. Pero el texto no dice que Jesús atravesó la puerta. Dice que se puso en medio de ellos. Punto. Ahora, ¿pudo atravesar la puerta? Pudo atravesar la puerta. Pero eso no es lo que el texto dice. Por lo tanto, yo no puedo decir, Jesús atravesó la puerta. Porque el texto no lo dice. Eso es algo que puede ser implícito. Por lo tanto, todas nuestras ideas deben estar basadas en lo explícito, en lo que el texto dice. Si un predicador dice, miren, la Biblia no lo dice, pero escuchaba yo uno que decía que Judas se fue al cielo, que cuando Jesús murió se fue al infierno para salvar a Judas y se lo llevó para el cielo. Y él decía, aunque la Biblia no lo diga, yo creo que Jesús se llevó a Judas al cielo, pero está bien que tú lo creas, pero la Biblia no lo dice, ese es el problema. Y si la Biblia no lo dice, no te creo. Y punto. Hay que hacer una diferencia entre lo explícito y lo implícito. Lo explícito, recuerden, lo que el texto dice, y lo implícito es lo que el texto no dice. Sencillísimo. Explícito lo dice, implícito no lo dice. Bien, ¿cómo va el tiempo? ¿Ya salió? Perfecto, entonces ponlo puesto. Y ahí vamos a con un problema como le dije con la falta, no, pero la presentación. Yo te decía la presentación. A ver, vamos a esperar que cargue otro momentito entonces. Bien, habíamos hablado también una pista del video. Ciérralo, pues. Ahora lo ponemos. Bueno, pausa, pues. Gracias. Bien, habíamos hablado también, primero hablamos de la interpretación, ¿sí? Hablamos también de la hermenéutica, una palabra que muchos oyen. El diablo, la letra mata. Cuidado con eso, no. La hermenéutica básicamente es las reglas para interpretar la Biblia. Sencillo. Cuando nos hablan de hermenéutica, son las reglas que nosotros seguimos para interpretar la Biblia. Es como si yo voy a leer un libro para niños, hay unas reglas, hay una hermenéutica. Es decir, un cuento para niños puede tener historias inventadas, como que una serpiente, yo qué sé, un pajarito habla. Y el pajarito le dijo al oso, oye oso, ¿cómo estás? No es que literalmente un pájaro hace cuántos años que le dijo un oso, ¿cómo estás? Porque es un cuento para niños. Entonces uno sigue esa regla de interpretación. Eso es hermenéutica. Reglas para interpretar la Biblia. Ahora, dentro de la hermenéutica, una de esas formas o de esas reglas es la exégesis. ¿Ya? Ahora deja que termine esto ya. La exégesis. ¿Qué es la exégesis? Sencillo. Básicamente sacar del texto la enseñanza. Piensen en una máquina de esas que saca el petróleo. ¿Qué hace esa máquina? Hace exégesis. Es decir, saca el petróleo. Ahora, la exégesis tiene una hermana gemela malvadísima, que se llama la eisegesis. Es decir, en vez de una X, es una I. Así como eisegesis. La eisegesis es todo lo contrario. A ver, si exégesis es sacar, ¿qué es eisegesis? Meter. Meto mis ideas al texto. No dejo que el texto me enseñe, sino que yo digo que la Biblia diga, hago que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Entonces, por ejemplo, para mí, por ejemplo, yo qué sé, robar no es malo. Entonces, si la Biblia dice no robarás, yo digo, no, es que no robarás ahí significa no le robes el corazón a tu novia. Por ejemplo, alguna locura de esa. ¿Qué estoy haciendo yo? Si le estoy metiendo mi idea, es decir, no, yo quiero robar y no, la Biblia no dice nada en contra de robar. Entonces yo le meto esa idea a la Biblia y hago que la Biblia no contradiga mis acciones. Es decir, no robarás. Ponía yo en mi WhatsApp hace unos días una clase, estábamos en una clase y salió el tema del aborto y sale una muchacha y dice, no, bueno, yo estoy a favor, no sé qué, y termina eso y dice, yo soy cristiana, pero yo no le voy a imponer nada a nadie. Y yo voy a la iglesia, pero a mí eso del aborto yo nunca he estado de acuerdo, eso de la vida sexual, eso a mí no me gusta. Yo me pregunto, cuando ella lee la Biblia, si la lee, va a ver en la Biblia, va a meterle su idea, ¿no? Yo quiero que la Biblia esté a favor del aborto, entonces cuando esté en contra, voy a hacer lo que sea para que no diga que está en contra. ¿Eso qué es? Eisegesis. Le meto, hago que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y hay gente que, no, Dios no está en contra de eso. Y si tú le metes el versículo, no, eso quiere decir otra cosa, porque otra cosa no. Es meter tu idea al texto.
¿Ok? Ahora sí, gracias a Dios se cargó la presentación de hoy. Y esto es lo que estoy haciendo. Este es, digamos, que el repaso de la clase anterior. Les invito, por favor, vean las diapositivas, escuchen la clase. Entonces vamos a hacer un pequeño juego de unir. Vamos a unir la palabra con su significado. ¿Ok? Entonces un repaso de la clase anterior. Vamos a unir la palabra, aquí tenemos la palabra, con el concepto. Entonces primero, interpretación. ¿Con cuál hay que unirla? Interpretación, ¿con cuál hay que unirla? Sacar la idea del texto, proceso por el cual el lector entiende las escrituras, reglas para interpretar la Biblia, lo que no dice el texto, insertar mi idea al texto o lo que dice el texto. ¿Cuál creen que es? Interpretación. No, interpretación. No. Proceso por el cual el lector entiende las escrituras. Eso es interpretación. Bien. Interpretación, proceso por el cual el lector entiende las escrituras. Segundo, hermenéutica. Reglas para interpretar la Biblia, correcto. Reglas para interpretar la Biblia. Bien. Exégesis. Me acabo de decir, ¿qué es la exégesis? No. Sacar la idea del texto. Exégesis fuera. Fíjense, exégesis afuera, sacar. Eisegesis. Lo contrario es sacar hacia adentro. Inserto mis ideas al texto. ¿Qué es lo explícito? Ahora sí, lo que dice el texto, lo explícito. ¿Y qué es lo implícito? Lo que no dice el texto. Entonces vamos a repasar. Interpretación, proceso por el cual el lector entiende las escrituras. ¿Cómo? Ya está en la presentación, no puedo tenerlo aquí porque el concepto ya lo estamos repasando nada más. Pero al final, si quiere, yo le dejo aquí y puede copiarlo al final del servicio para que podamos avanzar. Hermenéutica, entonces, son las reglas para interpretar. Exégesis, sacar la idea o la enseñanza del texto. Eisegesis, insertar o añadir mis ideas al texto. Lo explícito es lo que dice el texto y lo implícito es lo que no dice el texto. Bien, ahora sí vamos a la actividad. Ahí está la presentación del video. Ahí mismo la presentación está. Sí, ahí sale. No se reproduce. Ahora lo ven. Bien, les voy a mostrar aquí este versículo. La prédica que vamos a escuchar es un fragmento de la prédica. El predicador está usando este versículo. Segunda de Reyes 2:9, un versículo que mucha gente usa también. Y cuando habían pasado aquí, Elías estaba a punto de ser arrebatado. Dijo Eliseo: pide lo que quieras, que yo haga por ti antes de que sea separado de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, la famosa doble porción. Ok. Entonces Eliseo le dice a Elías: dame una doble porción de tu espíritu. Ahora, vamos a ver lo que este predicador dice con respecto a eso. Y antes, y quiero que también tomen sus cuadernos, lo que quiero que hagan es que anoten, número uno, cuál es la idea que el predicador le quiere meter al texto. Quiero que la detecten. Es algo de 1 minuto, así que tienen que estar bien atentos. ¿Cuál es la idea que este predicador quiere insertar a este texto? ¿Ok? Lo primero que van a copiar. ¿Cuál es la idea que este predicador quiere meter al texto? Su eisegesis. ¿Qué idea quiere meter? ¿Qué quiere hacer que la Biblia diga que no dice? ¿Cuál es la idea que este predicador quiere meter en este texto? Y lo segundo que van a poner es que no dice el texto. Que no dice. Porque él va a decir muchas cosas que no dice el texto. Anoten eso también. Número uno, ¿qué idea quiere meter? Número dos, ¿qué de lo que dice el texto no lo dice, verdad? Número uno, ¿cuál es la idea que este predicador quiere meter al texto? Número dos, ¿qué no dice el texto que este predicador dice? Ok. Vamos a hacer una prueba primero a ver si se reproduce bien. Ya estaba conectado en YouTube, creo, pero no se escucha. A ver. El audio de acá. Repito, la idea que el predicador quiere meter, y número dos, que no dice el texto. ¿Será que aquí está? Era eso.
Allá. Mira otro lado. Cuando llegaron al otro lado. Mira otro lado. Yo te voy a llevar. Cuando llegaron al otro. Ten atento, ya va a empezar. Cuando llegaron al otro lado. Mira otro lado. Yo te voy a llevar. Hablando de Con la ayuda del Espíritu Santo como tu Padre, a otro nivel en tus finanzas, a otro nivel en tu matrimonio, a otro nivel en tu sacerdocio. Yo te quiero llevar a otro nivel. Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar. Te pido que me permitas heredar. Solo los hijos pueden heredar. No los esclavos, solo los hijos. Porque Eliseo le decía a Elías: dame herencia. Si no creció con él, porque era su padre espiritual. Y él mismo le decía: Padre mío. Así se endemonian muchos que niegan la paternidad, porque lo único que evidencia es que les hace falta un papá a quien honrar. Por eso están escasos, nada les sale bien y trabajan como burros y no avanzan. ¿Ya? Ese fue todo. Bien. Curioso, ¿cierto? Curioso. Los traductores un poco molestos también. Voucher, no sé qué en portugués. Bueno. Interesante. Aquí va el micrófono. Ari, si me ayuda a pasar el programa. Bien. ¿Alguien alcanzó? Si quieren lo podemos reproducir una vez más. Si no la cogieron. Pero digo unas cosas claves. ¿Lo ponemos otra vez o estuvo bien? ¿O quieren otra oportunidad? Para ver si lo cogen. Otra oportunidad, bien. No, pero no se reproduce. La idea sería bueno que con la ayuda del Espíritu Santo como tu Padre, a otro nivel en tus finanzas, a otro nivel en tu matrimonio, a otro nivel en tu sacerdocio. Yo te quiero llevar a otro nivel. Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar. Te pido que me permitas heredar. Solo los hijos pueden heredar. No los esclavos, solo los hijos. Porque Eliseo le decía a Elías: dame herencia. Si no creció con él, porque era su padre espiritual. Y él mismo le decía: Padre mío. Así se endemonian muchos que niegan la paternidad, porque lo único que evidencia es que les hace falta un papá a quien honrar. Por eso están escasos, nada les sale bien y trabajan como burros y no avanzan. Bien. Esta es una iglesia de lo que nosotros conocemos como una iglesia de la prosperidad, ¿okay? Donde básicamente el mensaje es plata. Toda la predicación con respecto al dinero, Dios quiere que tú prosperes, avances económicamente, no sé qué. Por eso habla mucho de la economía. Si prestamos atención, habla mucho de la economía. Ahora, ¿qué pasa? Hay una idea en estas iglesias de la famosa paternidad espiritual. Es una enseñanza de la paternidad espiritual. ¿Qué significa eso? Que tú, para ser un buen ministro del Señor, lo que sea, o si tú eres un pastor de una iglesia, tienes que tener un padre espiritual, o lo que nosotros llamamos un apóstol. Un apóstol. Entonces tu iglesia tiene que tener un apóstol que le dé cobertura. Entonces tu apóstol es tu papá espiritual. Esa es la idea. Eso es lo que le llaman paternidad. Entonces, ahora sí vamos a responder. ¿Qué es la idea que le quiere meter al texto? Bueno, hay varias ideas. Yo anoté varias. Miren, ahora lo escucho ustedes que anotaron. Número uno, él se hace Elías.
¿Escucharon bien lo primero que digo? Yo te quiero llevar con la ayuda del Espíritu Santo, como por ahí, a no sé qué, a otro nivel, ¿cierto? Entonces él se está poniendo como si él fuera Elías, así, el texto. Esa es la primera idea que le quiere meter, que él es Elías. Bien. Segundo, ya ahora les voy a preguntar lo que yo preguntaba. Segundo, si no estoy bajo la cobertura de un padre espiritual, me va a ir mal. Esa es la otra idea. Estamos diciendo las ideas que él le quiere meter al texto. Hablaba de arruinado, de no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque no tenían un padre espiritual. Bien, ¿anotaron ustedes alguna idea? Díganme la ausencia que yo la di. ¿Qué anotaron? O con respecto a lo segundo que anotaron. ¿Elo? Yo anoté que resaltar la parte donde dice que así se endemonian muchos cuando llegan a la paternidad. Yo anoté que no es necesario, como él dice, porque eso no lo dice el texto, que tienen que tener una paternidad. Por eso que van como que así, que la prisa. Correcto. O sea, lo que él y la hermana dicen es, si no creen esto que yo creo, están mal. ¿Cierto? Yo tengo la razón. Yo estoy en lo correcto, los demás no. ¿Cierto? ¿Quién más quiere? Él no está hablando de pronto de algo, cuando él le pide una doble porción, él no le está pidiendo como algo material, o sea, le está pidiendo como algo espiritual, le pide una doble porción del Espíritu Santo. Es lo que yo entiendo, pero él no, él le habla como, él lo va a ayudar como en lo del matrimonio, como las finanzas, como todo eso, o sea, ¿cierto? lo va a ayudar en todo eso, o sea, la doble porción que me está pidiendo para él, no es importante lo del Espíritu Santo, sino todo lo económico y aquellas cosas añadidas. Bien. Lo habla como si tuviera con su fuerza. Bien. Con la ayuda del Espíritu Santo, así como, para decirlo, ¿cierto? Porque tenía que decirlo. Mira, ¿qué quiere decir que se habla de Jehová? Porque él está hablando del Antiguo Testamento. Él no habla nunca de Jehová y él dice que por la voluntad de él lo va a empezar con la finanza, con el trabajo, para que no trabaje como uno, que sea para él, de parte de él, estaba prometiendo todo, él está prometiendo todo a los que lo están escuchando. Bien, bien, bien. Miren, ya ustedes ya están hechos todos unos detectores de... Miguel. Sí. Tengo que prepararme más para poder engañarlo ahora. Bien. Otra cosa que yo noté que no dice el texto. Él dice que padre, porque Eliseo le dice padre mío. Bien. Hay que entender que en esa época tú decirle padre a alguien es una forma de decirle maestro. No era el mismo uso de la palabra padre. ¿Qué dijimos ahora? El lenguaje. ¿Cierto? Tener en cuenta el lenguaje. El lenguaje cuando se escribió la Biblia y el lenguaje que usamos hoy. Padre no significaba padre de papá físico o espiritual. Significaba maestro. ¿Miren cómo cambia el sentido del texto? ¿Por qué? Porque estamos entendiendo el lenguaje. El lenguaje. Gracias. No como predicador así pentecostal que tiene cable y no se me enseña. Bien. Otra cosa. ¿Cuál es la enseñanza del versículo? Porque no, eso no es lo que enseña. Bueno, ¿qué enseña? Enseña que nosotros estamos llamados a anunciar el mensaje de Cristo a los lugares a los que Él nunca llegó. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Bien. Ahí está. Ya respondimos algunas preguntas. ¿Qué significó para los primeros lectores? Bueno, que Eliseo era el sucesor de Elías. Básicamente eso. Después de Elías tenía que haber un profeta. ¿Y cuál era? Eliseo. Eso es lo que ellos entendían al leerlo. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, Jesús dijo que nosotros haríamos mayores milagros que Él. Mayores obras, no dijo milagros, dijo obras. ¿Por qué? Porque nosotros hemos alcanzado más lugares que los que Cristo alcanzó cuando estuvo aquí en la tierra. Él no estuvo en Colombia, por ejemplo. ¿Cierto? Y por eso la doble porción ahí hace referencia a algo mayor.
Y Jesús dijo que haríamos obras mayores que Él. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha llegado a más naciones que cuando Cristo estuvo terrenalmente aquí. Miren cómo no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el significado que Él le dio. ¿Cierto? Entonces, esto significa esto de la doble porción. No, doble porción no sé qué. No tiene nada que ver con lo que también algunos cristianos piensan de que el doble, que no sé qué. No. El doble tenemos que verlo desde Jesús. Eso nos habla de llegar a más lugares con la predicación del Evangelio. Mario. Y también decía como que la palabra dice heredar. Y ahí no dice heredar. Ok, miren qué interesante. Y esto también es lo peligroso también de las versiones. Porque la versión que él usó sí lo decía. Creo que así lo decía, sí. ¿Por qué? Las versiones no son inspiradas por Dios. Recuerden, yo les dije que hay que usar muchas versiones. El problema es, yo les comentaba eso, que las versiones dinámicas, es decir, las que usaban un lenguaje más sencillo, a veces metían unas palabras que a veces no iban. Para hacerlo más entendible, terminan añadiendo algo que el texto no quiere decir. La versión que yo puse ahí es la Reina Valera, que se apega más, es más difícil de entender, pero traduce palabra por palabra. Entonces, por eso decía heredar. También eso es importante, porque yo no puedo basar mi prédica en una traducción. Yo tengo que basar mi prédica en lo que el texto original dice. Yo puedo usar otra versión para ponerlo en otras palabras, para ilustrar, pero no puedo basar mi predicación en algo implícito, porque originalmente el texto no usa esa palabra, no usa la palabra heredar. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? ¿Alguna otra idea que hayan anotado para que la podamos compartir acá? Me gustó mucho, estuvieron muy atentos. Vamos entonces ahora con la segunda. Solo para mencionar, es una famosa cantante aquí en Colombia, canciones que muchos todavía cantan en las iglesias. A veces sus canciones, recuerdo una Valiente y Guerrera, se llama una, Anulo se llama otra. ¿Cuál otra canción tiene ella? Arrebato, la famosa cantante. Bueno, ella es profeta, supuestamente. Se llama así, profeta, no menciona nombres. Vamos a escuchar su prédica, ¿ok? Vamos a escuchar su prédica. Y van a hacer lo mismo que hicieron con este, lo van a hacer con esta predicación. Texto, vamos a ver qué texto va a usar. Colosenses 2, del 13 al 15. Dice: y cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda. Bueno, aquí puse la versión que no era el acta de decretos, aquí usa otra versión, pero el acta de decretos que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces ella va a predicar de este texto, cuando el versículo 14 dice, habiendo anulado el acta de decretos que había en nuestra contra. Vamos a ver lo que ella dice. Los decretos tienen que ser emitidos, tienen que ser hablados. Aleluya. Vamos a posar aquí el último de acá. No se puede continuar con el Los decretos tienen que ser emitidos, tienen que ser hablados. Aleluya. Se emiten por alguna razón, son dados por autoridades, pero me gusta la palabra porque, aleluya, a través de ella encontramos que si los decretos son dados por gente de autoridad, la pregunta es, ¿tengo autoridad? Sí, la tengo. Dice la palabra en Apocalipsis 10:5-10, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Tenemos autoridad, Dios nos ha posicionado. Si el infierno de un decreto, nosotros nos vamos a levantar, por cuanto somos reyes y sacerdotes, vamos a lanzar un decreto y vamos a lanzar una orden superior de la que el diablo emitió en nuestra contra. Aleluya. Tenemos que emitir una orden. Los cristianos ignorantes, con todo el respeto, porque tienen derecho a ser ignorante, bueno, no tienen derecho, es pecado ser ignorante. Para aquellos que todavía no se les ha revelado el tema de la autoridad,
quiero que sepa que los seres humanos, los mortales, tenemos autoridad suficiente. Los cristianos, los lavados con la sangre, tenemos la autoridad suficiente para decretarlo, para, aleluya, anular un decreto anterior. Tenemos autoridad dada por el Padre a través de la sangre de Cristo para anular el decreto emitido que nos afecta. Oh, gloria a Dios, porque Cristo ya lo hizo. Y si Cristo lo hizo, pero todavía no existe, algo no se alinea todavía, entonces levántate. La gente dice, ¿por qué? Si Cristo lo anuló, los decretos, ¿por qué hay que seguirlo anulando? Por causa del pecado. Por causa, la maldad de todo lo que sucede, la raíz es el pecado. Todo lo malo que sucede, la raíz es el pecado. Bien, lo ponemos otra vez. ¿Sí? Vamos a poner otra vez, segunda oportunidad. Recuerden el texto, ¿no? Él anuló el acta de decreto contra nosotros, el acta de Cristo. Vamos con eso. Los decretos tienen que ser emitidos, tienen que ser hablados. Aleluya. Se emiten por alguna razón, son dados por autoridades, pero me gusta la palabra porque, aleluya, a través de él encontramos que si los decretos son dados por gente de autoridad, la pregunta es, ¿tengo autoridad? Sí, la tengo. Dice la palabra en Apocalipsis 10:5-10, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Tenemos autoridad, Dios nos ha posicionado. Si el infierno dio un decreto, nosotros nos vamos a levantar. Por cuanto somos reyes y sacerdotes, vamos a lanzar un decreto y vamos a lanzar una orden superior que la que el diablo emitió en nuestra contra. Aleluya. Tenemos que emitir una orden. Los cristianos ignorantes, con todo el respeto, porque tienen derecho a ser ignorante, bueno, no tienen derecho. Es pecado ser ignorante. Para aquellos que todavía no se les ha revelado el tema de la autoridad, quiero que sepa que los seres humanos, los mortales, tenemos autoridad suficiente. Los cristianos, los lavados con la sangre, tenemos la autoridad suficiente para decretarlo, para, aleluya, anular un decreto anterior. Tenemos autoridad dada por el Padre a través de la sangre de Cristo para anular el decreto emitido que nos afecta. Oh, gloria a Dios, porque Cristo ya lo hizo. Y si Cristo lo hizo, pero todavía no existe, algo no se alinea todavía, entonces levántate. La gente dice, ¿por qué? Si Cristo lo anuló, los decretos, ¿por qué hay que seguirlo anulando? Por causa del pecado. Por causa, la maldad de todo lo que sucede, la raíz es el pecado. Todo lo malo que sucede, la raíz es el pecado. Bien. Está interesante porque muchos cristianos tienen esa manera de pensar que es Jesús ahí. Yo les voy a demostrar por qué eso está incorrecto, ¿ok? Voy a lanzar como hicimos ahora, lanzo primero algunas ideas que yo anoté y ustedes lanzan las de ustedes, ¿ok? Bien. Básicamente la idea que ella quiere meter al texto es que nosotros tenemos que cancelar o anular los decretos del infierno. Primer error, el diablo no vive en el infierno, los demonios no viven en el infierno. La gente piensa que el diablo está en el infierno, tiene su oficina y manda, oye, ve esto tú, tal, y pega un latigazo, tal. No. La Biblia no dice que el diablo está en el infierno, ni el demonio, nada de eso. ¿Okay? Bien. Otro que eso es una revelación, entre comillas, es decir, lo que ella cree es lo que es una revelación, entre comillas. Los que no lo creen son ignorantes, como el anterior, ¿cierto? La idea es similar, si tú no crees como yo, tú estás equivocado. Y si Cristo lo hizo, esta es la frase que se me quedó, si Cristo lo hizo, nosotros también lo debemos hacer. ¿Recuerdan ustedes las primeras clases que hablamos de lo descriptivo y lo prescriptivo? ¿Qué es lo descriptivo? Lo que pasó lo describe. Lo prescriptivo es una orden, un mandato, algo que nosotros debemos hacer. Entonces, comenten ustedes lo que anotaron. ¿Quién anotó algo de lo que vimos ahora? Hablando sobre los cristianos, dicen que hay cristianos que son ignorantes. Okay. Si uno se pone a escuchar el texto de ellos, obviamente uno va a ser ignorante por lo que ya está explicando sobre el texto. Okay. Que no está
Correcto. ¿Qué más? Por lo menos lo que ella dice que tenemos autoridad para anular lo que no nos conviene. O sea, yo puedo anular algo de la Biblia que no me conviene, porque no. Más que de la Biblia, ella quiere decir del diablo o algo que haga el diablo, etc. Como yo anulo, vamos a hablar de eso. ¿Quién más? ¿Otra idea que notaron ahí? Sí, la otra idea que ella no compra a Jesús. Ella no, tampoco. Ella se está agarrando, ella no está agarrando y tampoco vuelve a comprar. Ok, correcto. ¿Alguien más? O sea, con esa idea que ella dice que podemos decretar, es como que nosotros podemos decir lo que queramos porque somos cristianos. O sea, podemos, como decía la hermana, como que anular cosas también. O sea, eso es lo que da a entender. Anular cosas de nuestra vida que de pronto decimos, ay no, eso es del diablo, entonces yo lo anulo. Ese tipo de cosas. Y también lo que ella decía que todo, que porque nosotros. Déjame hacer lo que yo te digo. Ahora me lo dices para yo explicar porque quiero también profundizar en eso. ¿Quién más? ¿Qué más anotaron? ¿O algo que escucharon ahí que no me cuadro? ¿Nada más? ¿No escribieron nada más? ¿Seguro? No estoy de acuerdo con muchas cosas que ella dijo porque no es cultural. Ok. Entonces, vamos a diseccionar el texto. Primero voy a ir con el texto. Vamos a hacer como los médicos, ¿cierto? Ir parte por parte, examinando. Bien. ¿Qué significó decreto para ellos? Aquí sí la tengo la versión que es. Bien. Leamos desde el versículo 13, porque ya nada más leyó el 14. Bueno, yo no lo puse ahí, pero yo escuché la prédica y ya nada más leyó desde el 14. Bueno, no, lo leyó completo, pero no lo volví a leer. Y a vosotros, estando muertos en pecados, aquí está hablando de los cristianos que el Señor había salvado. Y ojo con esto, y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Recuerdan Gálatas? La incircuncisión, el requisito para ser parte del pueblo de Israel era la circuncisión. Ellos no eran judíos, por lo tanto ellos estaban incircuncisos. Pero aquí Pablo estaba utilizándolo en un sentido espiritual, es decir, muertos en pecados es lo mismo que incircuncisos. Es decir, estaban lejos de Dios. Eso es lo que él quiere decir, lejos de Dios, apartados de Dios. Pero la circuncisión, ¿dónde habla la Biblia de la circuncisión? En la ley. En la ley, ojo con eso, en la ley. Antiguo Testamento, en la ley. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Si Pablo viene hablándome de la incircuncisión, de lo que habla la ley, el acta de decretos, ¿qué es? La ley. Sencillo. Los cristianos cuando leían acta de decretos, entendían la ley. ¿Qué tiene la ley? Decretos, órdenes. No comas puerco, no comas tal animal, guarda tal fiesta, guarda el sábado. Es un acta, un documento de ¿qué? De decretos. Cristo anuló el acta de decretos. ¿Por qué? Gálatas, habíamos fallado en cumplir la ley. ¿Y qué dice Gálatas? Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y Pablo dice, él llevó nuestra maldición. Porque él no tenía maldición, porque dice en la ley, maldito todo aquel que no haga todas las cosas escritas en este libro. Y como Cristo no era maldito porque las cumplió todas, él cargó la maldición. Por lo tanto, acta de decreto aquí significa la ley. Y lo confirma el versículo 15. Anuló la ley, pero también venció a los principados, potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre los principados y potestades. ¿Qué son esos? Demonios. Cristo triunfó sobre los demonios. Pero ella dice que no, que nosotros nos toca hacer y hacer y hacer porque Cristo lo hizo, pero no fue suficiente. Sino que ahora nos toca a nosotros anular los decretos cuando ya Cristo lo clavó. Miren cómo, sencillamente leyendo el texto, uno entiende que eso no tiene nada que ver. Ya dije, los decretos se refieren a la ley, ya voy a terminar. Ahora viene su pregunta.
Y por eso el acta de decretos es sencillamente la ley. Lo que hay que hacer cuando uno ve en la Biblia algo raro es definir qué significa eso antes para poder entender el texto. Porque con una palabra, miren cómo basa ella su idea en esa palabra, acta de decretos o en esa frase. Pero eso no significa lo que ella quiso decir. Hermana. Quiero profundizar porque Claro. hay parte de cosas que no entiendo. Cuando decimos de la cruz, ¿verdad? Cuando de y ya lo he explicado. Pero cuando ella habla de eso, no sé si es que está profundizando que uno que ha vivido a través del pecado, porque a veces uno. ¿Cómo? No sé, no me debe entender. No la escuché bien. O sea, cuando ella habla que hay que estar todo el tiempo, si ya, como usted dice, en la cruz, ya eso lo eliminó. Si hay que estar todo el tiempo, pero porque está en pecado, uno todo el tiempo en pecado. Ok. Ya no sé si está Entiendo. haciendo. Bien, esto es una otra doctrina que tengo que explicar, otra enseñanza. Porque eso puede entrar en confusión. Sí, Para el que no claro. conoce como tal. Entiendo. La idea de ella es, la falsa doctrina es del decreto, ¿no? Yo decreto, yo declaro que, entonces, como que nosotros como cristianos podemos ordenarle a Dios algo porque tenemos autoridad. Esa es la idea, ¿ok? Yo decreto que viene prosperidad para mi vida, yo declaro que viene prosperidad para mi vida, yo decreto que avanzo, etcétera, etcétera. Este tipo de lenguaje lo van a escuchar en este tipo de iglesias, en este tipo de personas. Lo que ella quiere decir es, como que el diablo está en el infierno, firmando cartas, entonces, carta contra Adriana. Entonces te empieza a ir mal y te empiezas a sentir mal, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Adriana, me estás anulando el decreto del diablo. Tienes que anular ese decreto del diablo que lanzó contra ti. Esa es la idea. Y miren lo que ella dice, Cristo lo hizo, pero ¿por qué hay que seguir haciendo? Por el pecado. Eso no tiene nada que ver. Si Cristo lo hizo y la Biblia dice que Cristo lo hizo, es porque lo hizo y punto. Ahí no dice, hagan ustedes eso. Porque si queremos anular los decretos, colguémonos en una cruz. Si nosotros queremos hacer lo mismo, vamos y nos colgamos todos en la cruz y anulamos los decretos del infierno. ¿Ok? Y cuando Pablo habla aquí de exhibió públicamente, él está usando una costumbre romana, cuando los emperadores llegaban de la guerra, llegaban a los esclavos, los esclavos que tomaban de los soldados que habían derrotado, los paseaban por la plaza. Entonces Pablo está diciendo que miren, Jesús hizo lo mismo con los demonios. Habían pensado que habían ganado porque lo mataron, pero él resucitó y los paseó públicamente. O sea, los avergonzó porque resucitó de entre los muertos. Ese es el significado del texto. ¿Cuál es la enseñanza? Cristo nos hizo libres, ha derrotado las fuerzas demoníacas y nuestro Rey vive para siempre. Nada que ver con decretos del infierno ni nada de eso. Y esta idea también, ¿qué pasa en estos movimientos? Que el diablo parece ser más poderoso que Dios. Entonces la palabra dice que el maligno no nos toca, pero hay que, el diablo, el decreto del diablo, cuidado con el decreto del diablo, hay que anular, porque si no, como que Dios mira, yo no te puedo proteger aquí porque es un decreto del diablo, lo siento, pero yo te di autoridad, mira, anúlalo tú. Y si estás enfermo y es porque el diablo te enfermó, porque estás pobre, porque el diablo te empobreció, bueno, tienes que anularlo, mismo, porque yo no ahí no me meto, yo me asunto mío. Hermano, disculpe. Sabes que yo tengo una hermana conocida en Venezuela. Cuando mi mamá enferma con cáncer, pero ya mi hermana pequeña había muerto una enfermedad que le dio lupus, pero le afectó los pulmones. Bueno, entonces mi mamá también le dio cáncer, pero de pulmón. Entonces ella llega y me dice, hermana, usted tiene que anular esa maldición generacional que hay en su familia, porque ya su hermana murió de cáncer, su mamá murió de cáncer, o sea, que ya por lo menos mi hermana y yo teníamos que anular porque ya eso era algo iba a pasar, de generación. Esa es otra idea de estos movimientos, que podría predicar de eso, ¿no? Entonces, si el papá era borracho, entonces Dios va a ser borracho, hasta que anulen eso, renuncien, no sé qué, no sé cuánto, nada de eso. ¿Okay? A mí no me enseña eso.
Eso le quita responsabilidad a la persona. Ay, no, yo soy mujeriego porque yo tengo una maldición generacional, mi papá era mujeriego también. No, hermano, renuncia a eso. Y hablar de este lenguaje de anular y demás, este lenguaje. De nuevo, el diablo parece ser más poderoso que Dios. Entonces, si el cristiano anda, yo qué sé, está pasando por un momento difícil, no, ese es el diablo, todo es el diablo. Eso también lo menciono mucho siempre. En estos movimientos todo es del diablo. Todo es del diablo. Entonces, no, escuchaba del primer pastor, bueno, motivador que ustedes escuchaban, uno de estos en vivos. Él decía, mire, si su abuelo o su abuela, yo qué sé, se hizo un tatuaje, renuncia a eso porque y el Espíritu Santo le va a recordar lo que hizo su abuelo y no sé qué, no sé cuánto. O sea, ¿qué culpa tiene la persona? Y Dios va a decir, no, yo te voy a poner eso porque yo mando. Le quita responsabilidad a la persona. No tiene nada que ver. Pero hablando de esto, miren, y la gente dice, amén, amén, amén. Y por ejemplo, el versículo no lo he comentado, reyes y sacerdotes. Eso mucho también. Yo puedo decretar porque yo soy un rey y un sacerdote. Bueno, primero, la traducción en Apocalipsis es incorrecta. La traducción es un reino de sacerdotes. Ahí cambia el sentido. Cuando Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes, se debería traducir como hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Y cambia. No es lo mismo reyes y sacerdotes que un reino de sacerdotes. 1. 2. ¿Quién soy yo para decretar? Hermano, le dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Porque Dios, mira, Juan decretó, voy a hacerlo porque ya, ni modo, estoy de manos atadas. Ya, Juan, toma tu milagro porque tú lo decretaste. Ponen al hombre por encima de Dios. Ponen al diablo y al hombre por encima de Dios. O sea, fatal, ¿no? Dios queda por ahí un lado, el Espíritu Santo también por un lado. Jesús no es suficiente. No es suficiente porque a mí me toca hacer. Anular los decretos del diablo, no sé qué, no sé cuánto. Y estas enseñanzas son peligrosas. Porque la gente para haciendo esto, y yo le he dicho, para mí es un irrespeto a la santidad de Dios. Gente que se cree con poder para matar a Dios. Inconcebible eso. El Dios que es 3 veces santo, que gobierna el cielo y la tierra de toda su plenitud, va a escuchar una orden de un mortal pecador salvado por su gracia, que lo único que merece es el infierno. Nada, absolutamente nada. ¿Tenemos una cristiana autoridad? Sí, Jesús dijo, echarán demonios en mi nombre, sanarán a los enfermos. Hasta ahí. Esa es la autoridad de la que habla la Biblia y predicar el Evangelio. Lo que ella dice, lo que ella está hablando ahí, prácticamente le está diciendo a los que están ahí, son ignorantes porque están aplaudiendo y están creyendo lo que ella está hablando. Los ignorantes son los que le creen a ella. Sí. Curiosamente, los ignorantes son los que le creen a ella. Bueno, quedó claro esto, miren. Y... Yo creo que ella es más ignorante. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Podría traer más ejemplos, pero me demoré buscándolo muy poco en la red social. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, pero vamos a ver en próximas clases. Voy a traer más ejemplos así para que los comentemos. Bien, y quiero cerrar con un último texto, es decir, no traigo video ni nada. Esto es eisegesis, ¿ok? Lo que vimos es eisegesis, meter las ideas al texto. Entonces, otro versículo ya terminó. Deja ese, por favor. Bien. Un versículo mal interpretado, hablando de la interpretación, y cierro con esto. Juan 5:39. Yo soy un pastor, por ejemplo, y estoy predicando y quiero que los hermanos lean la Biblia. Entonces, hermanos, les digo, hermanos, miren, Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, escudriñad las Escrituras. Jesús nos mandó a escudriñar las Escrituras. Lea su Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Lea su Biblia, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Lea su Biblia, mis hermanos. Demás. Y yo lo escucho en las redes sociales, y es cierto, la Biblia nos manda, el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, ¿ok? Pero eso no es lo que el versículo quiere decir, ¿ok? Leámoslo bien. Escudriñar las Escrituras. Esta otra versión, ya van a ver por qué la uso.
Bien, escudriñar las escrituras. ¿A quiénes Jesús le dice que escudriñen las escrituras? A los religiosos. Si usted lee Juan 5, no lo vamos a leer ahora por tema de tiempo, pero en Juan 5 Jesús viene hablando contra los religiosos que le están acusando de ser un falso maestro. Y Jesús le dice, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. O sea, ustedes creen que solo conociendo las escrituras se van a salvar. Pero, y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, no son las leer las escrituras, sino yo el que le doy vida eterna. Y por eso examinen, o sea, revisen, porque las mismas escrituras les van a decir que yo soy la fuente de vida eterna. Pero eso no es un mandato para nosotros que tenemos que escudriñar. Obviamente tenemos que escudriñar las escrituras, pero se está mal interpretando, es decir, se está mal entendiendo lo que el versículo quiere decir. Y hay un problema, porque la traducción correcta, como la puse la segunda, no es examinar, es examináis. En español de Colombia no es examine, es ustedes examinan. La primera es prescriptiva, la segunda es descriptiva, que es la correcta. No es lo mismo decir, hermana, escudriñen, o decir, hermana, ustedes escudriñen. El sentido correcto es el segundo. Jesús les dijo, ustedes escudriñan, examináis las escrituras, se la leen completica porque piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. En otras palabras, ustedes examinan, pero no se dan cuenta que yo soy el que les da vida eterna, no las escrituras. Ahí lo coloqué, no es un mandato para nosotros, aunque sabemos que debemos escudriñar las escrituras. Es un ataque a los religiosos que pensaban que tan solo leyendo las escrituras, sin creer en Jesús como Mesías, podrían ser salvos. Esto es lo que yo quiero decirles, María. Que las escrituras, o sea, las escrituras de pronto se piensa que es como la Biblia así en todo su esplendor, pero hay que entender ahí que también en ese momento no estaba toda la Biblia, sino solamente la parte de la ley. Entonces es lo que se refiere a eso, o sea, como que a las escrituras de la ley de Moisés, de Dios, o lo que ellos tenían en ese momento, que hablaba acerca del Mesías que iba a llegar. Bueno, eso no funcionaría, porque por ejemplo tomamos el Salmo 119, lámparas a mis pies, tu palabra. Ajá, Y cuando el salmista escribió, no era la palabra, nosotros lo usamos y está bien usarlo a toda la palabra. Entonces, no sería por ahí, pero es bueno, bueno que examinemos palabra por palabra, a ver, bueno, qué significa eso. Bien, no avanzamos, pero avanzamos. Es decir, no dimos un tema nuevo, pero aprendimos, ¿cierto? Hasta aquí llegó el... Sí. Bueno, me alegra eso. No sé si, ¿cuál es el siguiente? No sé si ya es el próximo tema. Ah, la tarea. Bueno, se la dejo para la otra semana. Se salvaron lo que no le hicieron. Entonces, revisen, escuchen el audio, porque ahí en el audio donde yo explico la tarea y la resolvemos la próxima clase. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que leímos? Bueno, lo que vimos hoy. ¿Todo claro? ¿Aprendimos? ¿Sí? ¿Aprendimos hoy? Amén. Amén. Bueno, más o menos, entonces, ¿aprendimos hoy? Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, les reto, pongan en práctica eso que vimos hoy. Cada prédica que escuchen, ¿qué es lo que no dice el texto? ¿Y cuál es la idea que el predicador le quiere meter al texto? Ahora, de pronto, a mí me toca predicar el domingo, entonces. Lo voy a examinar, no así, voy a tener cuidado, porque ya lo decidí, si meto la pata, ya le di las tácticas a los hermanos para que me descubran. Sí, a veces comienza ahí con la Biblia en la mano. Entonces, eso, ¿okay? No crean a todo el que predica. Ahora, no quiere decir que desconfíen de todo el mundo así como, así, no, hay que escuchar. Y, como dice la palabra, retener lo bueno. Retener lo bueno. Pero, ojo con esto de retener lo bueno a veces se usa como una excusa. Si yo sé que una persona así, yo no me voy a poner a escuchar las pláticas de ella, ay, voy a retener lo bueno de ella. Porque algo bueno debe tener, algo correcto de decir, pero o sea, si usa así la Biblia, puede decir algo bueno, pero voy a perder mi tiempo. Voy a pasar más desechando lo malo que reteniendo lo bueno. Entonces, si usted quiere escuchar buenas prédicas, yo le puedo recomendar a un par de predicadores, ¿ok? De sana enseñanza. Puedo pensar, por ejemplo, en el pastor Chío Olivares de México.
Son predicas largas, pero un predicador correcto. Y les puedo recomendar más. Si me preguntas, si me gustaría escuchar predicos, bueno, yo les podría recomendar algunos predicadores que son de esa enseñanza, pero nada de eso de Cayuda, de Guillermo Maldonado, de Yesenia Ten, cuidado con eso, nada de eso, porque tengo un material de Yesenia Ten, así que cuidado con el Yesenia Ten, ya tengo una Le predicó a una señora, tú vas a ser la presidenta este año, este año sí vas a ser país, otra vez. Imagínense ustedes. Rudy Gracia, no sé qué, Harry, nada de eso, cuidado con eso. ¿Okay? Entonces, vamos a orar al Señor, a darle gracias. Yo no me pongo a decir ya nombres, pero por si acaso. No dije el nombre de esta, no lo voy a decir. Esta fue famosísima y que no se la sepa, mejor que tú estás grave quién es esa que predicó ahí. Bien. No, verdad que es importante, porque cuando yo empecé, o sea, que ya como escuchar tu tiempo en la prédica y eso, y yo me escuché varias prédicas de ella, pero ahora que lo hizo, o sea, No lo digo porque yo lo digo, ¿ok? Ustedes lo pueden ratificar que... o sea, porque ya de pronto ya voy a tener como que más cuidado al Exacto, que me escuche porque ella misma va en pensamiento en el espíritu. Solo les estoy advirtiendo para que sepan, porque con el freno de mano. ¿Sí? No, Maldonado, nada de eso, ese señor que te manda. ¿Cómo? Bueno, vamos a orar también por eso, por el bautizo del sábado. Bien, vamos a orar, a ver, gracias al Señor. Hoy me pasé, pero me lo permitirá porque estuvo bueno hoy, ¿cierto? Bien. Mari, si puedes quitarlo para que no quede tan largo. Bien.